los juzgados de la República del Ecuador, quien también es analista de la zona de asesoría jurídica de la Coordinación Zonal 5, asesor jurídico distrital de salud de 02 CP03 San Miguel Chimbo, docente de la Escuela de Formación de Policías de Chimbo, asesor jurídico en el Hospital Básico de San Miguel, área 2, asistente de consultorio jurídico, capacitaciones y seminarios y talleres hechos en diversos lugares, tanto nacional como internacional, seminarios, cursos de ley orgánica de la CGE virtual, Contraloría General del Estado, también el Seminario de Derecho Procesal y la Autorización, Formación Jurídica Académica y Tributaria y la Administración de Contratos y Seguros Públicos, Instituto Nacional de Capacitación. Con esta breve introducción y reseña realizada, doy paso al doctor Carlos Suárez para su ponencia acerca del tema ya mencionado. Gracias. Muy buenos días con todos. Espero, no sé si me puede confirmar si es que se me escucha, por favor. Sí, se le oye, doctor. Ya. Muy buenos días con todos. Eh, Quiero agradecer primero a las autoridades, ¿no? Que hacen posible este tipo de conversatorios, más es como un conversatorio a una ponencia, ¿no? En base a la experiencia que hemos mantenido. Cómo no agradecer también a todos los estudiantes que se preocupan por cada día adquirir más conocimientos. Como le mencionaba al inicio, este temario es más enfocado a un conversatorio con ustedes, con el tema de lo que es el alcance de la subasta inversa electrónica. Ahora, es necesario e importante, ustedes como estudiantes de Derecho, que conozcan, lógicamente, cuáles son las normas que nos regulan a las administraciones públicas. Nosotros para esto tenemos la Constitución de la República del Ecuador, tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la codificación de resoluciones existentes para indicar el procedimiento a seguir en una subasta inversa electrónica. Dicho esto, es importante mencionarles que en las instituciones públicas, por lo general, se aplica de forma consecutiva la subasta inversa electrónica, la misma que se encuentra establecida dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las mismas que han venido sufriendo importantes reformas. En la actualidad tenemos una importante reforma al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Han ajustado parámetros, han ajustado requisitos necesarios para que las administraciones públicas puedan, en este caso, aplicar de forma adecuada, de forma correcta. ¿Qué significa o qué es o cuándo se puede aplicar una subasta inversa electrónica? La ley menciona que para la adquisición de bienes y servicios normalizados, ojo, normalizados, que no consten en catálogo electrónico, las entidades contratantes deben realizar subastas inversas electrónicas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en las cuales los proveedores, ¿no es cierto?, de bienes y servicios pujan hacia un precio ofertado en un acto público y que tiene que hacerse a través de la herramienta del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora, hay parámetros importantes como, por ejemplo, algo que establece la ley, algo que establece el reglamento. Cuando existen varios oferentes, tienen que ellos tender a la puja. Esta puja menciona la norma de que tiene que haber una rebaja mínimo del 5%. Cuando existe una sola oferta, ¿no es cierto?, esta sola oferta se va a negociación. Lógicamente que sí cumple con todos los parámetros que establece la ley y los parámetros que también establece la entidad contratante. Como experiencia,
es importante mencionarles, como usted dijo al inicio, me desempeño como abogado de una institución pública importante que es el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, lógicamente, al ser garantista de derechos, que eso lo establece el artículo 32 de la Carta Magna, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar ese derecho a través de varios procedimientos y uno de los más importantes que es la subasta inversa electrónica, ¿no? No vamos a confundir que la subasta inversa electrónica puede ser algo aparte de lo que es el régimen común. La subasta inversa electrónica es un régimen común. No puede confundirse con la subasta inversa institucional, que es la que se ha aplicado con el nuevo reglamento, que en este caso la subasta inversa institucional es para la adquisición de medicamentos. Existen, como les mencionaba, varias reformas importantes también, ¿no? Que a lo mejor como abogados, como juristas, también en algunos aspectos no podemos estar de acuerdo con algunas de ellas. Se ha centralizado, por ejemplo, el tema de la subasta inversa institucional para que Planta Central, por ejemplo, haga este tipo de adquisiciones como son en medicamentos y lo que está perjudicando hasta cierto punto el desabastecimiento de algunos coordinaciones zonales, direcciones distritales. Sin embargo, nosotros, al ser garantistas de un derecho importante como es a la salud, tratamos de buscar y ajustar la normativa para que no nos quedemos desabastecidos. Ahora, el artículo 130 establece del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, establece ciertas reglas comunes y que son de aplicación obligatoria, ¿no? Uno de ellos dice que no se podrá contratar, ¿no es cierto?, bajo el procedimiento de subasta inversa electrónica, la ejecución de obras civiles, como trabajos de mantenimiento, trabajos de remodelación, trabajo de infraestructura, ciertos parámetros, están alrededor de ciertos 7 parámetros dentro del artículo 130 del reglamento, ¿no? Esto es importante mencionar con la finalidad de que podamos tener un conocimiento exacto. ¿A qué me refiero con esto? Que la selección tiene que ser objetiva. Los lineamientos deben ir de la mano al objeto de contratación. Ahora, para aplicar una subasta inversa electrónica, ¿cuál es el monto? Que es importante saber conocer. El monto tiene que superar los $6,300 con 57 centavos. Tiene que ser una subasta inversa electrónica a partir de los $6,300 con 57 centavos, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos aplicar este procedimiento dinámico, ¿sí? Por lo general, tiene que ser adquisiciones de servicios, ¿no es cierto? O de bienes que sean normalizados, ¿sí? Es decir, que ya se encuentren homologados, sustanciados al objetivo que tiene la institución. Pongo como ejemplo, dentro de nuestra institución, por ejemplo, son recurrentes la contratación de servicios de guardianía, de seguridad, de alimentación para hospitales básicos, adquisición de formularios que nosotros necesitamos para todos los ejercicios fiscales. Este tipo de contrataciones, por ejemplo, deben estar ya publicadas en el PAC, que es el Plan Anual de Contratación Pública, ¿no es cierto? Con la finalidad de que no se vaya a incurrir incluso en temas de carácter penal. Nosotros no podemos eludir procedimientos de contratación. Por lo general, en las auditorías, las máximas autoridades desconocen de estos temas, ¿no? Por algo tiene que haber un proceso jurídico, por algo tiene que haber un ente asesor en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Todas las instituciones, creo que en su mayoría, están conformadas por este tipo de profesionales, con la finalidad de que el objetivo
de compra, el objetivo de adquisición de un bien, el objetivo de adquisición de un servicio sea enfocado a la necesidad institucional. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta de que nosotros, al mencionar, les digo anteriormente, de que la Constitución de la República del Ecuador, primero en su artículo 288, menciona, ¿no?, de que las compras públicas deben ser, ¿no es cierto?, de forma transparente, con eficacia, con eficiencia. Esto hace una concordancia con lo que establece el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, que menciona que todos los servidores públicos, ¿no es cierto?, serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo, ¿no es cierto?, y administración de fondos y recursos del Estado, menciona. En caso de que exista una auditoría y de que no se cumpla con estos parámetros, el servidor puede ser que sancionado. Sancionado administrativamente, sancionado civilmente, sancionado penalmente. Creo que hemos visto, ¿no es cierto?, a través de medios de comunicación, muchos servidores públicos que se encuentran incluso inmersos en procesos de peculado. Ahora en el Ecuador estamos viendo muchísimos temas sobre el tema de persecuciones, incluso políticas, por haber actuado de forma inadecuada. Miren, el tema de contratación pública no es una normativa simple. Hay abogados o compañeros, colegas que a lo mejor a veces desconocen del tema del servidor público, del abogado que trabaja para una institución y que dicen, no, el abogado de la institución no hace nada, no pasa sentado, el trabajo no representa, pero hay abogados que cuando les ha tocado tener esa oportunidad de trabajar para una institución pública, ven que el tema ya es más complejo, porque toda la responsabilidad recae en el servidor. El abogado es parte importante. Nosotros siempre hemos mencionado que un abogado de una institución pública es el guardaespaldas prácticamente de la persona que se encuentra como representante legal, de la persona que se encuentra a la cabeza, el que tiene que enfrentar cualquier tipo de situación legal, de situación judicial, ¿no es cierto? Pero sí existen también máximas autoridades que a veces quieren hacer caso omiso a las disposiciones que se encuentran ya establecidas y que son de cumplimiento obligatorio. Como les dije, el artículo 233 menciona de forma clara la responsabilidad que nosotros como servidores públicos tenemos dentro de una institución. La ley orgánica de servicio público también, como uno de los deberes, dice que el servidor público, ¿no es cierto?, debe acatar lo que establece la Constitución, tratados y convenios internacionales, normativas, resoluciones emitidas para un objeto, ¿no es cierto? Es importante también hacer el énfasis en lo que creo que ustedes y todos ya conocemos, creo que de memoria, ¿no? Lo que qué es la ley, ¿no? La ley, que es la declaración a la voluntad soberana manifestada de forma prescrita, que manda, prohíbe y permite. Pues sí, todo esto, para mi criterio, todo esto tiene la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, porque es mandatoria, prohibitiva y permisiva. ¿Sí? Es decir, en ciertos procedimientos nos permite realizar ciertas cosas, en ciertos procedimientos nos prohíbe realizar ciertas cosas y en otros procedimientos también nos permite, ¿no es cierto? Dentro de la subasta inversa electrónica, como les decía, tienen que ser bienes y servicios normalizados, ¿no? Ahora me preguntarán, ¿cuáles son los bienes y servicios normalizados? Pues los bienes y servicios normalizados son aquellos, como les mencionaba, que cuyas características, que cuyas especificaciones, ¿no es cierto? Que cuyas especificaciones técnicas ya hayan sido estandarizadas, homologadas por la entidad contratante. Procedimientos de régimen común. ¿Cuáles son estos? La contratación integral por precio fijo, la feria inclusiva, las contrataciones en situaciones de emergencia, las adquisiciones de bienes inmuebles,
arrendamientos, contrataciones, qué sé yo, de seguros, que también lo hacemos a través de una subasta inversa electrónica, las adquisiciones de bienes inmuebles. Hay un punto importante en lo que les menciono, por ejemplo, de que en la ejecución, por ejemplo, de obras, ¿no es cierto?, con el nuevo reglamento, prohíbe de que se hagan este tipo de procedimientos, ¿no? A veces las instituciones dicen, necesitamos que exista una remodelación, nada más, una remodelación, qué sé yo, a tal unidad operativa, me invento, ¿no es cierto? Y lo quieren hacer a través de una subasta inversa electrónica, cuando la ley o el reglamento actual, que ya se encuentra reformado, lo prohíbe. Ya no se pueden hacer este tipo de contrataciones. Existen otros tipos de procedimientos para realizar este tipo de adquisiciones. Como ejemplo, muchas de las veces nos mencionan a nosotros o a los abogados, nos disponen y nos dicen, se dispone que el abogado Carlos Suárez realice el contrato para la contratación, qué sé yo, de una remodelación de un bien inmueble que se encuentra ubicado en tal sector y toda la situación. ¿Qué nos corresponde ahí a nosotros como abogados? A los abogados nos corresponde emitir un análisis jurídico, porque es nuestra obligación. Dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público también menciona de que si llega a conocimiento de nosotros que puede causar perjuicio a la institución el acto que se va a realizar, nosotros debemos poner en conocimiento de la máxima autoridad. Lógicamente fundamentado, ¿no? Mencionar, señor director, usted no puede hacer este tipo de procedimiento por tal circunstancia, o una de las más importantes, eludir un procedimiento de contratación. Ahora, el Código Orgánico Integral Penal también obtuvo una reforma importante sobre esto. El eludir un procedimiento de contratación se puede configurar en un delito de carácter penal, ¿no es cierto? En un delito de carácter penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos quienes intervienen dentro de ese proceso sin haber hecho ninguna observación pueden tener responsabilidad, no solo administrativa, sino también penal, que creo que es la más fuerte. A lo que les menciono, existe muchísima normativa. El abogado que vaya a dedicarse al derecho administrativo está consciente de que todo acto que cometa en el ejercicio de sus funciones y que a lo mejor por ave circunstancia se equivoca, no lee, no estudia, esto le va a traer consecuencias graves. Ojo, para ustedes, estimados estudiantes, que a lo mejor tengan el gusto por realizarse en su futuro como abogado, administrativista, ser asesor de una institución pública, debe de estar consciente que en sus hombros recae muchísima responsabilidad. Si es duro, y les digo como experiencia, es muy duro el hecho de a veces pelear con las partes técnicas. Dentro de las instituciones nosotros tenemos partes técnicas. Y lógicamente que los compañeros que conocen de la parte técnica simplemente se enfocan a la parte que ellos quieren realizar. Como por ejemplo, dicen, a mí Planta Central me da un presupuesto de unos $50,000, pero tengo que aplicarlo de forma inmediata. Y eso pasó en el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Hubieron muchos problemas legales ahí con el tema de la emergencia sanitaria cuando se declaró pues el tema del COVID, que es conocimiento de todos, ¿no? Sin embargo, miren, nosotros como abogados decíamos a los directores, les decíamos a los coordinadores, les decíamos, no, esto no se puede. ¿Qué nos decían ellos? Sí, no se puede, pero estamos en una emergencia sanitaria, somos garantistas del derecho a la salud y nosotros no podemos quedarnos sin ese bien. Claro, yo no le digo que no podemos quedarnos sin ese bien. Lo que yo le estoy diciendo como abogado es que se debe aplicar lo que establece la norma, respetar los tiempos, ¿no es cierto?
respetar los tiempos, los plazos que se encuentran establecidos en una norma. Eso es lo que se debe hacer. Y el hecho, no, es que yo necesito para, qué sé yo, para mañana, me invento. Ahora la forma más fácil, mire, señor director, por ejemplo, se les dice, aquí cabe, por el monto de contratación, cabe una subasta inversa electrónica. No, pero es que nosotros necesitamos ya y lo más rápido es la ínfima cuantía. Es lo que ha pasado. ¿Qué nosotros tenemos que decir? La ínfima cuantía no puede ser recurrente. La ínfima cuantía se lo puede hacer es una contratación de forma directa, pero no quiere decir que todo el año nosotros podemos aplicar ínfimas cuantías. El procedimiento que debe seguirse aquí es una subasta inversa electrónica, porque se trata también de un proceso, ¿no es cierto?, que se encuentra ya publicado en el Plan Anual de Contratación Pública. Este servicio por el mismo monto que está asignado, por el mismo monto que tiene, por el presupuesto que mantenemos, debe ser aplicado a una subasta inversa electrónica. Ahora, otro de los temas, por ejemplo, el objetivo contractual debe ser específico. Para eso se han implementado una serie de normas o de requisitos que deben cumplir, como son términos de referencia, especificaciones técnicas y uno importante, dentro de un proceso, dentro de un expediente de contratación pública, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Los documentos precontractuales. Y esos documentos precontractuales también recaen en el proceso jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de revisar todito el expediente con la finalidad de que el objetivo, las especificaciones tengan congruencia. Caso contrario, no es procedente. Hay instituciones que omiten esa parte, simplemente levantan todo el procedimiento precontractual y el momento de ejecutar un contrato que llega por lo general al último, al proceso jurídico, el proceso jurídico, el momento de revisar el expediente, se da cuenta de que no cumple, ¿no es cierto?, con todos los parámetros que establece la norma, con todos los parámetros que establece la ley. Y ahí es cuando nosotros debemos dejar por escrito, por sentado, a través de un análisis jurídico de la no procedencia. ¿No es cierto? Como les mencionaba, la subasta inversa electrónica es un procedimiento dinámico que se utiliza para adquirir bienes y servicios normalizados. También, ¿qué es un bien o servicio normalizado? Son aquellos cuyas características, cuyas especificaciones se encuentran ya estandarizadas o homologadas, como les mencionaba. ¿Quién normaliza? Esto también puede ser una inquietud que tengan ustedes. ¿Quién normaliza el bien o servicio que se debe adquirir por subasta inversa? La responsabilidad de la estandarización de los bienes y servicios, ¿a quién le corresponde? A la entidad contratante, que para el objeto, el efecto debe observar ciertas especificaciones. Aplicable a este bien o a este objeto de procedimiento. La puja es un procedimiento que tiene la subasta inversa electrónica, donde el proveedor, pues, presenta sus ofertas, ¿no es cierto? Pero estas ofertas presenta estando consciente de que tiene un objeto que es a la baja del presupuesto referencial. Existía anteriormente una resolución emitida por el CERCOP en el que mencionaba que el presupuesto referencial no debe ser publicado. Con el nuevo reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública menciona de que el presupuesto referencial sí debe ser visible. ¿Y por qué hicieron esta reforma? Porque se daban cuenta de que sí se estuvo
en este caso, transgrediendo un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho a la publicidad, que todo acto debe ser público. En el nuevo reglamento menciona de que estos deben ser públicos, ¿no es cierto? O sea, el oferente tiene el derecho a conocer cuál es el presupuesto referencial. Lógicamente que de lo que hemos revisado, no se encuentra en el portal todavía la opción para que el presupuesto sea visible, pero sí en los documentos precontractuales. Les pongo un ejemplo. En la resolución de inicio y aprobación de pliegos que nosotros como abogados realizamos, nosotros sí ponemos dentro de los considerandos, ponemos que la partida presupuestaria para el presupuesto referencial de esta adquisición es tanto, ¿no es cierto? Entonces el oferente tiene la oportunidad de decir, ah, no, pues sí voy a participar o puedo participar dentro de este proceso porque sí me conviene, porque también los oferentes ven el tiempo en donde se encuentra el contratista o la institución que quiere contratar este bien o este servicio, porque esto implica también de gastos para ellos. El momento de ellos ya llegar a la puja, de llegar a la negociación, ya es porque tienen un conocimiento claro de que si les va, si van a tener réditos, digamos, ¿no? Si van a tener, en este caso, ganancias, porque ese es el objetivo de los oferentes, de los proveedores, ¿no es cierto? No voy a aplicar a un proceso de subasta con un presupuesto referencial que a lo mejor no me va a avanzar, que por lo general, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros en el tema de guardianía y de seguridad, que se ponen ciertos puntos donde van a brindar el servicio de seguridad, unos de 12 horas, otros de 24 horas, por lo general los de 24 horas son para los hospitales básicos, los de 12 horas son para las unidades operativas que solamente atienden de 8 horas. Ahora con el tema de la inseguridad, todas las unidades operativas necesitan o solicitan de que se les facilite con guardias de seguridad por el mismo tema de la inseguridad en la que nos estamos, que la que estamos atravesando. ¿Cuánto debe durar, por lo general, un tiempo de puja, ¿no? La ley menciona que la puja debe durar de 15 minutos, ¿no es cierto?, hasta un máximo de 60 minutos. Eso menciona la norma. El proceso de subasta inversa electrónica, bueno, dentro de mi medio, es el proceso que más lo utilizamos. A nivel de dirección distrital, a lo mejor por ser una dirección distrital de salud pequeña, ¿no es cierto?, es el que más se utiliza. Existen otros procedimientos también, pero que al fin y al cabo no representan, ¿no es cierto?, para nosotros, dependiendo incluso del presupuesto que nos asignan. Nosotros, aparte de esta normativa, también contamos con las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Y las normas de control interno de la Contraloría General del Estado también, cuando a veces ya se hace todo un procedimiento, si nos ponemos a revisar las normas de control interno, ¿qué nos dice? Ahí, a ver, paren, esto no se puede hacer. Y el hecho de que hagan este procedimiento les va a traer consecuencias de carácter civil. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 45, establece de que la auditoría que ellos realizan, menciona, es en base al incumplimiento de normas, en base al incumplimiento de leyes. Y esto trae, dice, responsabilidad de carácter administrativo. Y al traer una responsabilidad de carácter administrativo, ahí es cuando el servidor que quería seguir con ese procedimiento, pues dice, no, pues aquí voy a tener problemas y a mí nadie me va a ayudar cuando tenga yo problemas con las entidades de control. Entonces, miren, la subasta inversa electrónica, el alcance primordial que hemos mantenido con el nuevo reglamento que fue ya reformado, ¿no es cierto? Porque el reglamento anterior incluso ni siquiera
había una especificación de cuáles en sí eran las responsabilidades de un administrador de contrato. Un administrador de contrato también tiene que tener claras cuáles son sus responsabilidades. La institución termina su proceso el momento en que notifica con el contrato al administrador de contrato, cuando ya está legalizado. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Pues cumplir a cabalidad, ¿no es cierto?, cada una de las cláusulas. Ver que en el contrato existe, ¿no es cierto?, una tabla de cantidades y precios en donde se estipula qué es lo que se necesita, ¿no es cierto? Dos, que no existan retrasos injustificados, que no exista violación incluso de derechos a las personas que laboran para esa empresa. Algo que también las instituciones por lo general no están aplicando. Bueno, en la mía sí se aplica. Existen trabajadores que trabajan para esa empresa, a la empresa que nosotros lógicamente contratamos, ¿no es cierto? De que los sueldos no les cancela. Vienen trabajando 2, vienen trabajando 3 meses y no les cancela. Existe una violación. La norma, pues, a nosotros sí nos faculta para que nosotros, como requisito para pagarles nosotros a ellos como empresa, ellos puedan, en este caso, cancelar a sus trabajadores. Nosotros podemos exigir. Caso contrario, nosotros no podemos ejecutar un pago si es que vemos o observamos o existe una queja o una denuncia de que ellos no han sido retribuidos, ¿no es cierto? El alcance de la subasta inversa electrónica también es de que al haberse reformado el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, a pesar que falta mucho, para mi criterio, con la experiencia que tengo, falta mucho. El tema de que debe regularse también a los proveedores, ¿no es cierto? Algo que yo he criticado siempre, a los proveedores también se les debe, de alguna manera, exigir a nivel nacional, en medios de comunicación y todo eso, de que ellos se disparan con los precios y a veces por una necesidad institucional o por una conmoción o por una emergencia sanitaria, se abusa. ¿Creen ustedes justo de que una funda de cadáver que en su momento, antes de la pandemia, valía alrededor de dólares, $200, 250 y por ahí? Dentro del decreto incluso de emergencia sanitaria mencionaba algo muy importante, que decía que la responsabilidad absoluta será de quien ejecuta. A nosotros nos presionaban y nos decían, tienen que ejecutar ese presupuesto, tienen que ejecutarse presupuesto, pero vía telefónica. En el campo administrativo no existe servicio público, las disposiciones verbales, pero dentro de la por escrito las razones por las cuales no procede. Hubieron hospitales que fueron allanados, que creo que sí deben haber escuchado, fueron allanados. Estas personas, como máximas autoridades, estuvieron inmersos en procedimientos legales, en procedimientos penales, y no hubo ahí alguien, ¿no es cierto?, que les pueda. Y se vieron inmersos en un tipo y una serie de conflictos legales que al fin y al cabo después les tocó defenderse a los compañeros. ¿Con qué? Con abogados particulares. Porque los abogados de la institución, no sé si conocían esto, los abogados de la institución, el abogado de la institución defiende, ¿no es cierto?, los intereses institucionales, los intereses del Estado. Eso es lo que hace un abogado. Y muchas de las veces el abogado mejor tiene que convertirse en acusador en contra del servidor que hizo mal un procedimiento.
Pero los abogados, por eso tenemos que respaldarnos. Usted va a ser también sancionado, qué sé yo, por tal, tal cosa. Ahí viene la defensa de nosotros como abogados. A ver, existe una disposición por escrito por parte de la máxima autoridad, sin embargo, yo con documento tal mencioné de que este proceso no es viable, que se va en contra de la ley, que se va en contra de la norma. Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Nos libramos de este tipo de sanciones, independientemente del tipo de sanción que sea. Entonces, señores estudiantes, lo importante es de que ustedes tengan siempre documentado. En el derecho administrativo es documentado. En el derecho administrativo debe ser siempre. ¿Por qué situación? Porque en el derecho administrativo no es como el abogado en libre ejercicio. El abogado en libre ejercicio, por ejemplo, cuando realiza un escrito, presenta un escrito, simplemente realiza el escrito y fundamenta y dice, me fundamento en el artículo ta, 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 ta. Simplemente enuncia sus artículos, ¿no es cierto? En el derecho administrativo no. En el derecho administrativo nosotros tenemos que fundamentar, analizar y hacer un análisis del artículo. Aparte de que usted transcribe el artículo, menciona debajo su análisis de qué es lo que significa y cuáles son las implicaciones legales que tendría en este caso. Mencionaba la subasta inversa electrónica, también tiene algo importante que también, bueno, es a favor incluso de los proveedores, de los oferentes, ¿no? Menciona, lógicamente, por ejemplo, por el retardo indebido de pago, que me imagino que sí deben haber escuchado. El retardo indebido de pago, por ejemplo, de que el Estado no tiene dinero. Ya se ejecutó todo y entregaron todo, y al fin y al cabo, el proveedor, el oferente, tiene que esperar cuánto tiempo. A nivel distrital, en papeles, nosotros tenemos el presupuesto, y por eso se ejecutó, ¿no es cierto?, el presupuesto. Pero luego, para que el proveedor pueda cobrar ese dinero, para que pueda cobrar ese dinero, tiene que esperar cuánto tiempo hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas proceda a hacerle la cancelación, pueda cancelar el monto por el cual se contrató. Sobre el tema de las experiencias. Anteriormente se mencionaba, ¿no? Pues de que la experiencia, por ejemplo, la institución del Estado ponía, tiene que tener experiencia de tal cosa, experiencia de tal cosa, experiencia de tal cosa, por ahí. Entonces ahí iba, la comisión iba, ¿qué haciendo? Descalificándoles porque no cumplían con estas especificaciones, con estas experiencias. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que con el nuevo reglamento se menciona ya de forma clara. La experiencia no es al oferente. La experiencia debe ser canalizada, es para el personal técnico. Un ejemplo, hacemos nosotros, por ejemplo, una contratación de subasta inversa electrónica, qué sé yo, por mantenimiento de equipos electrónicos. Pero dentro de unidades requirientes que tiene que tener un mínimo de 5 años, de 10 años, un monto de tanto, qué sé yo. Sí, es verdad, existen resoluciones del Sistema Nacional de Contratación Pública, lógicamente, una tabla incluso de qué tipo de experiencias deben tener, pero como yo les mencionaba, dentro del documento que inicia en la institución pública, debe lógicamente, qué sé yo contrato como oferente, pero quien debe tener la experiencia es la persona que va a ir a hacer el mantenimiento. Qué sé yo, si necesito de un ingeniero en sistemas que tenga una experiencia de 5, de 10 años, ¿no es cierto?, de experiencia en mantenimientos preventivos y correctivos de cualquier equipo que nosotros vamos a realizar este tipo de mantenimiento. Entonces, miren, la subasta inversa electrónica es una herramienta adecuada
para mi forma de verle, es una herramienta adecuada, que con las nuevas reformas que se han dado, existen muchísimos alcances, está muy clara, está muy específica ya, ¿no es cierto?, cuándo se debe aplicar, en qué momento no se debe aplicar la subasta inversa electrónica, y de esta manera, pues, nosotros como instituciones también se nos ha facilitado muchísimo, a pesar de que no podría decir de que basta con eso. Sí debería todavía en ciertos aspectos sí modificarse también, sí reformarse. Eso deben tomar en cuenta también las autoridades, ¿no es cierto? Quienes en este caso hacen las reformas a las normas. Las reformas a las normas que se da lógicamente el reglamento tiene la potestad el presidente de la República, ¿no es cierto? Él tiene la potestad para hacer el tipo de reformas del reglamento a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y faltan bastantes reformas que todavía se deberían dar. Incluso reformas que deben estar acorde a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. Es importante también mencionar, ¿no es cierto?, de que el objetivo de la contratación pública es de que para que puedan ser partícipes, ¿no es cierto?, pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo, todos los años, por ejemplo, dentro de nuestra institución se hace la adquisición de uniformes y de prendas de protección. Ahí, por ejemplo, debe haber también una regulación, en este caso para los proveedores. Nosotros hacemos contrataciones grandes para la adquisición de uniformes. Se les da vienen a hacer un tallaje, vienen a tomar especificaciones, todos los documentos precontractuales ellos tienen en su poder para que puedan observar qué es lo que necesita la institución. Sin embargo, al final, al momento de la entrega, me invento un nombre al señor tal de Código del Trabajo. Nosotros en las instituciones, pues, y creo que conocen ustedes también como estudiantes de Derecho, tenemos organizaciones sindicales que son de contrato colectivo, y ellos vienen los reclamos y nos dicen, miren, pero a mí me han puesto, y aunque no lo crean, son cosas que nos han sucedido, me han puesto 2 zapatos izquierdos, me han puesto, yo pedí 39 y me mandaron un zapato 40. Entonces, todo este tipo de situaciones, lógicamente, nos trae consecuencias a la institución, ¿sí? Nos trae consecuencias a la institución. Sin embargo, ahí nosotros podemos tomar acciones legales o lo que siempre se menciona. Miren, para administradores de contrato, dice que tiene que ser afín al objeto de contratación. En tema de uniformes, en tema de prendas de protección. Bueno, en prendas de protección no hay problema porque nosotros tenemos un departamento de medicina ocupacional, tenemos un departamento de talento humano que saben qué funciones hacen los trabajadores y qué es lo que necesitan. Pero en cuestión de uniformes, no hay alguien que sea específico o que diga, yo creo que esto estará bien, esto estará mal. Sin embargo, se forman comisiones porque el tema, por ejemplo, para trabajadores de hospitales, de unidades operativas, ¿qué es lo que se necesita? Que, por ejemplo, la tela sea antifluido, que la tela sea esto y otro. Y muchas de las veces, bueno, ahora ha mejorado muchísimo, pero anteriormente, me atrevo a hablar anteriormente, eh, los proveedores nacionales no contaban con este tipo de especificaciones técnicas. Por ejemplo, una enfermera, una enfermera que da atención directa al paciente. Por cuestiones de contaminación necesita uniformes que sean antifluido, ¿no? Que no vaya a pasarles al cuerpo, ¿no es cierto? Por el tema de contagios, por el tema de infecciones, ¿no es cierto? Entonces, miren, estos proveedores no contaban con eso y nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Nuevamente lanzar el proceso, lógicamente, con la finalidad, ¿no es cierto? Dando, lógicamente, cumpliendo con lo que dice la norma, dando por terminado por mutuo acuerdo el contrato o buscar herramientas legales con la finalidad de que no salga afectado ni el proveedor ni tampoco la institución. O caso contrario, si no existe ese acuerdo, pues dar por terminado unilateralmente y notificar, lógicamente, al Servicio Nacional de Contratación Pública como contratista incumplido. Entonces, todo este tipo de situaciones nos ha llevado a las instituciones incluso a que se pida, se suplique que existan normas
concretas, normas claras para nosotros poder ejecutar cualquier tipo de procedimiento y más aún si se trata de una subasta inversa electrónica. ¿Sí? Creo que está claro en base al resumen de lo que es la subasta inversa electrónica. Hasta aquí sería mi intervención. Estaría dispuesto a solventar cualquier inquietud que tengan ustedes con el tema de la subasta inversa electrónica. Sin el derecho, una sociedad civilizada no sería posible. Damos las gracias al Magister Carlos Suárez por la clase magistral impartida hacia nosotros y a continuación daremos paso al foro de preguntas que se le realizará para solventar cualquier duda. Francis Molina pregunta lo siguiente. Dentro de la subasta inversa mencionó la puja. Doctor, en la relación con el valor de la puja, ¿existe un valor general o el valor depende del bien o servicio? Ya, como yo les mencionaba, dentro de la puja tiene que ser, la subasta inversa electrónica por lo general se aplica, ¿no es cierto?, a un monto mayor, como yo les dije, de $6,357, ¿no es cierto? Ya, el momento en que a nosotros nos asignan un presupuesto, nos dicen, qué sé yo, tienen un presupuesto referencial de $30,000. Nos dan $30,000, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos el proceso. Dependiendo del tipo de oferentes que hayan, me invento, tiene que ser más de uno, ¿no? Ahí se aplica la puja, cuando existen más de un oferente. ¿Ya? Y estos oferentes, lógicamente, tienen que ir rebajando, ¿no es cierto?, su precio. Me invento, Carlos Suárez dice que de los $30,000 que existen, menciono que son $25,000. Hay otro oferente que dice yo hago por 22, o sea, rebaja la puja. En la puja tiene que, como les mencioné, tiene que haber mínimo una rebaja del 5%. Y si es que existe un solo oferente, se va a negociación, ¿sí? Y en la negociación también tiene que haber el mínimo de rebaja del 5%. Caso contrario, se dejaría firmado en actas de que el proceso no ha sido factible y de que se deja sin efecto. Sobre eso, doctor, otra de las preguntas que nos hace Lisbeth Pérez es que si existe algún riesgo o qué desafíos se puede encontrar al participar en la subasta inversa. ¿Qué desafíos se pueden? Sí, ¿qué desafíos se pueden encontrar al participar en la subasta inversa? Bueno, como desafíos al participar en la subasta inversa electrónica, como yo le mencionaba, es de que el momento en que se lanza una puja, pues si yo como proveedor digo, este es mi presupuesto que me puedo bajar, lógicamente viendo el alcance de que si voy a tener un rédito, ¿no es cierto?, una ganancia, ¿no es cierto? Pero existen otros oferentes de que se bajan todavía más. Ese es un desafío, es un riesgo, ¿no es cierto? Incluso el oferente que se baja a veces demasiado, ¿saben qué ha pasado? De que a veces vienen a la institución y dicen, chuta, yo de gana publiqué, de gana acepté esta oferta porque ahora me doy cuenta que no me avanza. No me avanza ni siquiera para pagar al personal. Ese es un desafío. Ese es Sí, algo en contra del proveedor. mi amable doctor, una pregunta muy interesante nos hace Naomi Mejía, que dice que nos puede indicar una diferencia principal entre subasta inversa electrónica y la subasta inversa institucional. Claro que sí. Como les mencionaba, la subasta inversa electrónica es un procedimiento común, ¿no es cierto? Ya, la subasta inversa institucional es un procedimiento especial que es solamente para la adquisición de medicamentos. Solamente para la adquisición de medicamentos se utiliza la subasta inversa institucional. Esa es la diferencia. Y por último, tenemos una pregunta que nos menciona que ¿cuáles son los principales sectores o industrias donde se utiliza la subasta inversa? ¿Cuáles son los sectores? Disculpe que estaba un poquito entre... Sí, sí, doctor, exacto. Giovanni Romani nos hace la pregunta acerca de cuáles son los principales sectores o industrias donde se utiliza la subasta inversa electrónica. Ya. Para la subasta inversa electrónica pueden lógicamente ofertar todos. No hay nosotros no podemos decir que ciertas
personas no pueden aplicar para la subasta inversa electrónica. Para la subasta inversa electrónica, pues, lógicamente, por tema de economía, pues, por lo general solicitan personas que son empresas que sí tienen un capital fuerte, digamos, ¿no es cierto? Y lógicamente también dependiendo del servicio que ofertan. Me invento, el servicio de limpieza, que también me imagino que deben haber ustedes observado y dentro de la institución de ustedes también. Ahora, este tipo de contrataciones se hacen a empresas externas, ¿no? Antes habían personal de la misma institución que hacía la limpieza. Me imagino que sí deben haber escuchado sobre este tema, ¿no? Ahora, nosotros con las nuevas reformas, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos contrataciones a otras empresas. La empresa nos ofrece el servicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos ofrece el servicio de limpieza, nosotros hacemos la contratación y la empresa es quien la que se encarga de contratar a su personal. Siendo las 10:56 de la mañana, damos por finalizada esta clase magistral con el doctor Carlos Suárez, quien nos acompañó y nos ha regalado un poco de su tiempo. De paso, también agradecemos infinitamente por su participación en esta clase magistral, doctor. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. De mi parte, agradecerles a ustedes, señores estudiantes, de mi parte, agradecerles de corazón el tema de tomar en cuenta a profesionales que la verdad estamos en el ejercicio de la profesión, ¿no? Eh, puede ser que a lo mejor mi opinión que voy a dar en el momento no puede gustarles a algunos colegas, pero esta es la realidad. ¿Quién puede explicar, creo yo, de una mejor manera este tipo de temas? Es quien está ejerciendo, ¿no es cierto? Quien se encuentra ejerciendo. La normativa no solamente debe leerse para el abogado, lógicamente que tiene que, todos los días tenemos que seguirnos nutriendo, leyendo, estudiando. Pero ¿saben cuándo nosotros como abogados, y les digo como experiencia, cuando verdaderamente nosotros nos ponemos y nos damos cuenta de que la realidad es distinta el momento que nosotros ejercemos nuestra profesión? Todos salimos de abogados de la universidad y no me van a decir que no. Y en la universidad existen muchísimos docentes buenos, que no podría decir que no, existen muchísimos docentes buenos, pero que al fin y al cabo los estudiantes simplemente se remiten a estudiar, dar su examen, dar su prueba y tratar de pasar el año. ¿Saben cuándo nosotros nos damos a lo mejor con la puerta en la cara? Digo, el momento en que salimos a ejercer. Como experiencia, me gustaba el derecho administrativo, estudié el derecho administrativo. El momento en que empecé a ejercer una función en la administración pública, existían cosas que a lo mejor desconoce. No sé si ustedes me podrían decir si alguno de ustedes conoce cómo hacer una resolución de inicio, una resolución de adjudicación, si tienen la idea de cómo hacer un contrato administrativo. A lo mejor algunos de ustedes sí y algunos no. Pero eso es lo importante, de que este tipo de conversatorios, de este tipo de ponencias, se los hagan, por ejemplo, con profesionales que están en la materia, ¿no es cierto? Que están ejerciendo la profesión. Me atrevo y acepté en este caso, y gracias, como les decía nuevamente, a ustedes, gracias a la invitación de ustedes, de haber participado en esta ponencia, con la finalidad de que compartirles por lo menos un poquito de mis conocimientos, porque ustedes saben que el campo del derecho es súper amplio y a veces incluso ni siquiera el tiempo nos avanza como para explicarles de una forma más adecuada todo lo que implica el tema de contratación pública. Ahora nos hemos enfocado a algo primordial en lo que es la subasta inversa electrónica, pero recordemos que tenemos todavía otros procedimientos dinámicos que se deben aplicar y que a lo mejor pueden tener un poquito de similitud, pero que aplicando ya el proceso es distinto. Catálogo electrónico, órdenes de compra, ínfimas cuantías. Incluso el día de ayer nomás me ponía a leer el tema de que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en referencia a ciertos parámetros de la ínfima cuantía que no estaban claros dentro de la ley o del reglamento y que había la necesidad de que la Procuraduría General del Estado pues pueda absolver estas consultas e inquietudes por muchas instituciones.
Muchas gracias. Muy amable, doctor. No se preocupen, un gusto, un buen día.